ingreso de un set de indicaciones, de acuerdo a lo conversado en la mañana. No sé si quiere, ellos tienen una presentación, hicieron una pequeña... Subsecretaria, le damos la palabra a usted y luego damos lectura por parte de la Secretaría de la indicación. Estuvieron trabajando nuestros equipos con el Ejecutivo en este intermedio. Sí, Presidenta, por su intermedio. Tenemos una breve presentación para explicar un poco cómo nos hacemos cargo de la discusión de la mañana. Entonces, bueno, lo primero, no sé, ¿cómo lo hago para adelantar? Pusimos este cuadro porque creo que en la mañana, Presidenta, por su intermedio, podría haber habido alguna confusión respecto de las coberturas. Sí. Entonces, por lo mismo, el subsidio de tasa de interés es algo que aplica a todas las regiones. Lo quisimos dejar como muy claro, no importa de dónde vengo ni dónde estoy, incluso podría vivir en una región y querer comprar un inmueble en otra región, todo eso lo puede hacer, porque en realidad se subsidia la tasa. Después, lo mismo, el complemento al subsidio de tasa es el Fondo de Garantía de la Vivienda FOGAES, y eso también se aplica, evidentemente, dependiendo de dónde se estén gatillando las compras de vivienda, lo mismo en el caso del FOGAES Construcción. Y solo es el artículo que crea el Fondo de Garantías para la Recuperación de Productividad Regional, la que aplica a todas las regiones, a excepción de la región metropolitana, y considera requisitos y condiciones para la activación en una o más regiones, y parte de las indicaciones lo que hacemos es que quede claro que puede ser en una o más regiones y cuáles son esos requisitos para reactivación. Y la explicación de que queda el Fondo de Garantías para la Recuperación Productiva Regional no en la región metropolitana, porque en general si uno mira todos los otros fondos de garantías que hay, se usan predominantemente en la región metropolitana y no vemos que ahí haya una brecha como si la hay en otras regiones del país ante catástrofe o ante otros hechos de mayor desempleo y otros. Eso como cobertura. Recuperación de la productiva regional similar a esto, algo parecido en las líneas de Corfo, nada parecido. O sea, las líneas de Corfo, Presidenta, por su intermedio, tienen, claro, créditos que se gatillan, ¿no es cierto?, como apoyo, pero así como reactivación propiamente tal en términos de garantías, no. Pero nosotros de nuestro diagnóstico es que no vemos que sea algo que se requiera en la región metropolitana, y justamente porque hay muchas veces hay proyectos de ley que se hacen para todo el país y terminan siendo usados especialmente en la región metropolitana. Consideramos que era importante dejar esto como un fondo de garantías para la recuperación productiva regional en el resto del país. Sí, Ricardo Lagos. Esta puede ser una pregunta completamente extemporánea porque yo no pude participar en toda la sesión de la mañana porque tenía otra sesión que tenía que asistir y una actividad, pero el Fondo de Garantía para la Recuperación Productiva Regional, que es solamente para la región, para todas las regiones menos metropolitanas, ¿esto se suma a las otras garantías? Ya, listo. Todo el tema. El financiamiento total del proyecto. Lo que pasa es que lo que es el informe financiero, lo que trae el informe financiero en realidad es el subsidio de tasa, porque el resto son, digamos, están en los propios fondos de garantía y no tienen impacto tan directo, digamos, en el presupuesto, sino que son como los temas extra presupuestarios. Sí. Y se activan además respecto del fondo global. A ver, Sí. es que no está bien, sí, me preocupa que no es tan directo lo que acaba de decir usted, subsecretaria. El informe financiero, ¿a qué se refiere específicamente? Es que lo que pasa es que la subsecretaria acaba de decir que lo otro no es tan directo, pero me preocupa que quede claro. Gracias. Presidenta, por su intermedio, voy a leer exactamente lo que dice el informe financiero. La renovación del Fondo de Garantía Estatal para la Construcción. Estoy yo leyendo el número 41, porque no sí. Exactamente. Entonces dice, la renovación del Fondo de Garantía Estatal para la Construcción, la creación en la página 2 del informe financiero.
está el informe financiero número 41, 2 romano. ¿Me bien? Sí, tranquilo, está bien armada, porque está la del más reciente al original, el primero. Claro. Ya, Presidenta, por su intermedio. Entonces, el primer informe financiero, que en realidad es el número 41, que es del 28 de enero del 2025, que es cuando ingresa el proyecto a la Cámara, dice que la renovación del Fondo Garantía Estatal en la Construcción, la creación del nuevo programa Garantías de Apoyo a la Vivienda, que es el segundo que aparece ahí en la lámina, y del programa Garantías de Recuperación Productiva Regional son extensiones o nuevas consideraciones en el marco del Fondo Garantías Especiales, que es el FOGAES. Por esto eso se llama FOGAES Construcción, FOGAES Vivienda, las cuales no incrementan su razón de apalancamiento en una magnitud que requiere incrementar el patrimonio. O sea, es decir, los recursos que ya están en los FOGAES especiales se permiten apalancar estos otros tipos de garantías. No se consideran recursos adicionales. Exactamente. Y por eso lo que dice el segundo párrafo de esta parte del informe financiero es que el mayor gasto fiscal se desprende por el subsidio de tasa de interés, y que fue lo que conversamos en la mañana por su intermedio a propósito de las consultas del senador Macaya. Eso, bueno, pero en realidad esto era solo para volver a manifestar cuál es la cobertura del proyecto de ley y donde en general los 4 fondos en particular son para todas las regiones, y solo en el caso del Fondo Garantía de Recuperación Productiva Regional, como dice regional, de hecho lo que se espera es que no esté en la región metropolitana. Respecto de las indicaciones que se conversaron en la mañana, nosotros a propósito de la consulta del senador Galilea, nos pareció que en el primer artículo, cuando se señala que se crea un fondo de garantías especiales y se regirá por las reglas que señalan a continuación y por las demás normas de aplicación general, se agregó de aplicación general, que era parte de los comentarios que se habían realizado en la mañana. Después, a continuación, también en el primer artículo, pero en el inciso 7º, se agrega a propósito de que las personas puedan cumplir los requisitos, que son los que se establecen en los subsidios de vivienda. Esto recordar que son 50.000 subsidios de tasa y 6.000 para personas que tienen subsidio de vivienda, y por tanto se aplica para viviendas de menos de 3.000 UF, donde quede claro que son aquellas que cumplen los requisitos o que hayan obtenido algunos de los subsidios regulados por dichas normas, porque efectivamente hay gente que ya tiene los subsidios, y de hecho parte de los problemas que ocurren a propósito de la brecha del plan de emergencia habitacional es que, teniendo los subsidios, no han podido adquirir una vivienda porque tienen que complementar el resto con créditos hipotecarios. Y entonces este subsidio de tasa también los ayuda en eso. Respecto de la siguiente, que y esa aclara entonces la compatibilidad de ambos. Además. Y no sé qué pasa. Ahí, ya. Y después está el otro tema, seguimos todavía en el subsidio de tasa, que era cuándo eran las razones o las causales para que se extinga el subsidio, que habían quedado establecidas en esta, digamos, dictación de decretos del Ministerio de Hacienda, y donde dejamos explícitamente que el pago de los respectivos subsidios a las instituciones financieras que hayan sido otorgados los créditos beneficiarios con el subsidio, esto a propósito de los decretos, o sea, la implementación de lo establecido en este artículo, y agregamos, el antedicho decreto establecerá las causales de extinción del subsidio, y en todo caso siempre se extinguirá el subsidio cuando se extinga el crédito al que se accede. Pudiese haber otras razones de extinción que quizás después les doy la palabra, que están quedando más en el reglamento. A propósito de, pero que quede claro que si se extingue el crédito por distintas razones, también se extingue el subsidio, que era lo siguiente que habíamos conversado. A continuación, sí vienen las indicaciones en relación al Fondo de Garantía de Recuperación Productiva, y donde lo que hacemos es reemplazar en el inciso 8 que los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir las bases de licitación del Fondo Garantía. Así estaba antes. Y nosotros estamos proponiendo, con la indicación que se presentó,
que el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos emitidos por esta fórmula por bajo el orden del presidente de la República, establecerá las condiciones para aplicar el programa de garantías para la recuperación productiva regional a una o más regiones y los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir las bases de licitación. Porque antes estaba dicho como respecto solo de las bases y no en realidad de que se puedan aplicar en una o más regiones. Adicionalmente, en el mismo artículo 2, se agrega un nuevo inciso 9 que dice, para efectos de lo establecido en el inciso anterior, los ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo deberán revisar anualmente, que era este tema de la periodicidad de la revisión, que también se levantó, durante la vigencia establecida en el inciso primero, que es hasta el 2028, eso es lo que dice ese inciso, si hay alguna región que requiera una reactivación productiva, considerando, entre otros, factores de empleo, ingreso e inversión, o la ocurrencia de desastres naturales, y podrá determinar fundadamente activar este programa en una o más regiones o mantener las regiones vigentes si fuese el caso, porque va a haber, porque también puede ocurrir que revisando anualmente se necesite mantener. Y por último, en el inciso, por tanto, 10, se elimina parte de lo que ahí se hacía referencia porque nos pareció que quedaba mejor todo en el mismo decreto que va a regular la activación de esta garantía. Y adicionalmente tenemos lo otro que tenía que ver con las tasas. Ahí lo revisaron los equipos, Presidenta, por su intermedio, y la verdad es que nos parece que queda mejor como se estaba proponiendo originalmente, porque nosotros no podemos fijarle precios a la banca y en realidad aquí esto se parte del sistema es que se van proponiendo, ¿no es cierto?, tasas. Nosotros lo que sí tenemos que asegurar con este proyecto, que la baja de tasas que aquí se está proponiendo como subsidio se haga efectiva y hacer un seguimiento de que eso ocurra. Pero fijarle un precio a alguien, o sea, creemos que no es lo más correcto. Por lo mismo, lo que proponemos es dejar esto en el reglamento. Esto se conversó con los asesores durante la tarde y lo que se acordó era explicar acá cómo es la fórmula que va a estar detrás de ese reglamento, que si le parece, Presidenta, por su intermedio lo puede hacer el coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Antes de eso, le doy la palabra al senador Macaya. Dos cosas, o sea, sobre eso último, aprovechar esa información que entiendo debe emanar periódicamente de la CMF, o sea, ellos son los que tienen esa información respecto a las tasas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quizá una aclaración más de orden general, por lo que estoy revisando acá el tema de del Fondo de Garantía para la Recuperación Productiva Regional. Entiendo que los fondos para ese fondo, valga la redundancia, no emanan de esta ley. No están en el informe financiero, porque el informe financiero solamente se hace cargo de la plata que va al subsidio de tasa. ¿De dónde sale esa plata? ¿Es plata que está disponibilizada por platas que no se han ocupado? Me imagino que está en el Tesoro Público, pero viene de FOGAPES que no se han utilizado. Los FOGAPES en Chile hoy día los administra Corfo, el Banco Estado, si no me equivoco. ¿Quién más? ¿Quién? Solo el Banco Estado. Corfo no los administra FOGAPES. Ya. O sea, es plata que quedó De rezago. fuera de rezago. Sí. ¿Y de cuánto plata estamos hablando? Porque tampoco sale el informe. Cerca de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares que son... total. Ya, que es como una especie de reasignación, claro, que está autorizando esta ley, que no, y por eso no están reflejados en el informe financiero, porque acá ya. Sí. Si quieren lo... Y explicar y la razón por la cual esa plata no se ocupó. O sea, en el fondo... Sí. Por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, es plata de rezagos de programas anteriores que terminaron su vigencia y no se renovaron. Eso implica el FOGAES Vivienda anterior, que no se renovó, sino que se hizo vivienda nuevo para poder aumentar la cobertura. También viene, el grueso, digamos, viene del FOGAES Endeudamiento, que era un programa que permitía refinanciar créditos comerciales, cualquier crédito en realidad que no fuera hipotecario, garantizaba el refinanciamiento. Y ese programa tuvo un alcance menor al esperado y por lo tanto el grueso de la plata sobró de ese programa que no se renovó justamente por necesidades. Y lo que dice la ley del FOGAES es que habiendo más de un programa vigente al alero del FOGAES, el mismo Ministerio de Hacienda puede definir cómo distribuir los recursos entre todos esos programas. Por lo tanto, es plata, en el fondo, la lógica es, sale del fisco, entra al Fondo de Garantías Especiales, que lo administra el Banco del Estado, y estando dentro de ese fondo se puede distribuir
en más de un programa si es que hubiese más de uno vigente. Y por lo tanto, con esa plata que había ahí, que sobraron de todos los programas anteriores alrededor de 80 millones de dólares, con eso pudimos financiar el Vivienda Nuevo, que es este que tiene cobertura de hasta 60%, el anterior tenía solo 10%, y también este FOGAES regional. Pero el foco, perdón, Presidenta, el foco entonces no es... O sea, yo entiendo que la plata que sobró tenía un foco bastante centrado en el tema vivienda. Acá, cuando estamos hablando de recuperación productiva regional, ya no es solamente vivienda. Es que no hay un foco con un tema específico porque justamente el Fondo de Garantías Especiales es un mecanismo permanente para poder cubrir en programas que pueden ser de índole absolutamente distinta según se vayan viendo las necesidades. Y de hecho por eso se creó el FOGAES en vez de solo usar el FOGAPE, porque permite tener distintos programas de... El FOGAPE es solo Corfo, ¿no? ¿Con la que... No, también es administrado 100% por el Banco Estado, pero el FOGAPE tiene foco en pequeñas y medianas empresas principalmente, y entonces lo que creamos fue un fondo similar, es casi un espejo, digamos, del FOGAPE, pero tiene una lógica de programas, entonces se puede hacer programas de índole absolutamente distinta por tema, acotados en el tiempo, y entonces esos programas pueden tener distintos focos. Y si hay más de uno vigente, entonces la plata que esté dentro de ese fondo se puede distribuir entre ellos. Esos programas se crean administrativamente, lo defiende la autoridad. La ley, de hecho quedó por la ley. Son puros artículos transitorios de la ley 21.543 del FOGAES. Todos los artículos transitorios son los distintos programas. Pero quizás con un ejemplo práctico, ¿cómo operaría, por ejemplo, en la región del Biobío, que entendemos que va a ser la primera, pero ¿cómo operaría? ¿Una persona tiene que ser cliente del Banco Estado? ¿No? No, es solamente, de hecho la administración está en el Banco Estado, pero tiene una muralla china del Banco del Estado. O sea, si uno va, hay una página, FOGAPE, es una administración absolutamente separada del Banco del Estado. Para todos los efectos de cualquier programa de garantía, el Banco del Estado es un banco más. Participa de las licitaciones, se asigna recursos y otorga a sus clientes, pero la administración es simplemente que hay un equipo administrativo, digamos, dentro del Banco Estado, pero con muralla china respecto del banco, que va monitoreando estos recursos, que se coordina con la CMF por el tema del apalancamiento, etcétera. Sí. ¿El vicepresidente nos puede informar? Ya. Recording stopped.
Colegas, la subsecretaria ya explicó las indicaciones, le hicimos las preguntas, podríamos irnos una a una o votarlas todas. Así que ofrezco la palabra a los colegas. ¿Sí? Ya. Perfecto. Y faltaría su indicación, colega. Sí, pues hay una indicación suya. La retira. Ya. Votamos en bloque entonces las indicaciones. Si lo puede llamar la secretaría antes de votar. Sí, no, pero igual, si antes no era así. Bueno, que así los viejitos somos así. Encontramos que antes todo era distinto. Fue con Colopa que empezó esta cuestión de que ya se vuelve. Ahí llegó el senador. Ya, entonces, teniendo el informe, la secretaria lo va a subir, lo va a publicar, ¿ya? Colegas. Vale. Para que ustedes les cuenten a sus comités. Yo tengo una ardua tarea de contarle a mis comités. Ya, Presidenta, secretaria, entonces, por favor. La señora presidenta somete a votación las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Senador Lagos, A favor. senador Macaya, A favor. senador Insulza. A favor. Presidenta, A favor. quedan entonces aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes y despachado el proyecto. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndoles a todos, se levanta la sesión.